El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en la casa les preguntó: ¿de qué discutían en el camino? Ellos se quedaron callados, porque resulta que en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Tanto el domingo recién pasado como ahora se nos presenta la claridad con la que Jesús anuncia la dura y difícil misión a la que vino enviado por su Padre al mundo. Hace 8 días el Señor lo dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser desechado, tiene que ser flagelado, tiene que ser humillado y lo van a matar y resucitará. Y en ese relato, de hace una semana, Pedro se lo llevó aparte para disuadirlo. No entendía el mensaje y se sacó una tamaña reprensión: apártate de mí, Satanás, porque tú juzgas como hombre y no como Dios. Este domingo, para adentrarnos en este mismo tema, con ciertas consideraciones laterales, consecuencia de esta magistral y rechazada enseñanza de Jesucristo, nos pone a la consideración una radiografía de lo que se acontecerá en la plenitud de los tiempos. Esta radiografía, anuncio, eco, se presenta en el libro de la sabiduría y podemos caer en cuenta de 2 realidades que aquí en 2 pincelazos se nos pone de relieve. La primera de ellas es que los malvados no soportan a los justos.
Y la segunda es que no soportando la justicia y la santidad, esos que viven en la oscuridad, en la tiniebla, en las conspiraciones, en las intrigas, en la hipocresía, viven urdiendo cómo exterminar y acabar al justo. Podemos resumir con estas palabras la enseñanza de este libro sapiencial. El que es bueno es perseguido. El que es justo es incomprendido. Porque las tinieblas no soportan la luz. Tentamos una trampa al justo. ¿Pero por qué si no te está haciendo nada? Porque su sola presencia, su proceder recto, su bondad, nos incomoda, nos interpela. Esta enseñanza veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, ya anuncia lo que aconteció con Jesucristo, el enviado del Padre, el santo, el justo. Podemos nosotros descubrir en este libro de la sabiduría cuáles son estas razones que molestan a los malvados. ¿Cuáles son las acciones que ellos realizan porque no soportan la luz? Los injustos persiguen hasta matar a los justos. Se oponen a las acciones buenas. Dicen ellos que se les echa en cara su pecado. Reprende esa buena actitud del santo, del justo, de la persona de buen corazón, sin decir palabras que directamente podemos considerar ataquen. Reprende al malvado, a los que son mal portados, sin decir una palabra. Muchas veces solo con su vida y su presencia reprochan, sacuden, cuestionan a los malvados. ¿Y todo esto por qué? Porque el justo lleva una vida distinta a los del montón, distinta a los demás. Toda esta profecía, podemos decir, recae en primer lugar sobre Jesucristo. Es un eco, la lectura de la sabiduría, de lo que le ocurrió al Mesías de Dios, a Jesús. El Evangelio nos pone ahora al Señor que va camino a Jerusalén. Aquellos discípulos, aquellos apóstoles que van con Él, van escuchando su enseñanza, pero no logran entenderla. Ellos no logran concebir que aquel líder, aquel Mesías, tenía que ser entregado en manos de los hombres, que le iban a matar, que lo iban a colgar en la cruz y que después sucedería el milagro por antonomasia, aquel milagro que vendría a poner sello, garantía al portento realizado por Dios, su resurrección.
Yo creo que los apóstoles estaban sumamente distraídos. Tenían el pensamiento por otro lado. Y ante esta enseñanza que no le entendían, no le daban importancia. De ahí que dice el Evangelio hoy que no entendiendo aquellas palabras, tenían miedo de pedir explicaciones. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos también esta misma enseñanza en nuestros templos? Porque los labios de nosotros los sacerdotes tenemos que exponer esta realidad. Tenemos que señalar ese camino para llegar al cielo, que no es ancho ni espacioso, sino que es un camino angosto, pedregoso, empinado, espinoso, difícil. Es camino de cruz. Y a poca gente le gusta escuchar esto, sino a nadie. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer. No nos queremos morir. Y resulta que el Señor, que nos habla con entera realidad y con profundo amor, nos señala el camino con aquellas palabras que también nosotros tantas veces escuchamos, pero no las asumimos. Y tenemos miedo como los apóstoles. No preguntamos, sino hasta que llega la situación del dolor, de la prueba, y aún así protestamos. Levantamos nuestra voz y le reclamamos a Dios. Porque como dice aquel refrán que todos conocemos, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Porque nadie experimenta en cabeza ajena. Y podemos tener conceptos claros, mentales, de lo que he referido y de lo que Jesús sigue enseñando. No hay cielo sin sufrimiento, sin negación de sí mismo, sin abrazar la cruz. Pero nos huimos de esta verdad. Nos acobardamos, tenemos miedo. Tenían miedo los discípulos de pedir explicaciones. Después de esta enseñanza que resume completamente la misión que el Señor viene a realizar, que no es otra sino la de hablarnos claro, señalarnos el camino, morir por nosotros, resucitar para darnos vida, dice la segunda parte del Evangelio de hoy. Ya una vez en casa, les preguntó el Señor, bueno, ¿y de qué venían discutiendo en el camino? El Señor sabía perfectamente la temática que se traían ellos. Y también ellos eran conscientes de su error, porque se quedaron callados. Ninguno se atrevió a decir, Señor, venimos discutiendo de quién va a ser el primer ministro de tu reino, quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los embajadores. Caramba. Tan embotada estaba la mente de los discípulos que aún después que Jesús les hablaba de dolor, de sufrimiento, de negación de sí mismo, ellos ambicionaban poder terrenal. Ellos estaban con la mirada puesta en este mundo. Ellos pensaban en un gobierno temporal, donde ellos por estar con el Señor tenían que ocupar los primeros puestos. Por eso dice el Evangelio que se quedaron callados, porque venían discutiendo en el camino quién de ellos era el más importante.
Apliquemos nosotros este acontecimiento a nuestra época contemporánea. En nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en esta estructura pastoral, hemos descuidado el fondo principal de toda la pastoral, quitando y apartando el asidero fundamental que es el servicio. Porque este maestro no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuáles son las motivaciones de los clérigos, de los laicos, en esta estructura eclesial fundada por Jesús? ¿Servir o ser servido? ¿Notoriedad, aplauso, farándula? ¿O realmente gastar la vida tantas veces en el silencio, en el anonimato? Aunque déjenme decirle que cuando una persona actúa bajo la acción del Espíritu Santo, actúa en la verdad con un corazón sincero, luchando contra sus inclinaciones pervertidas, esa persona, quiera o no, brilla y hace sufrir al malvado. Porque las tinieblas no soportan a la luz. Me viene aquella fábula a la memoria que tantas veces he compartido en otras ocasiones. La víbora y la luciérnaga. La luciérnaga sabemos que es ese animalito que vuela y brilla. Y en una ocasión una víbora tiraba sus tapazos para matar a la luciérnaga. Cansada le preguntó: ¿qué daño te hago? ¿Por qué me quieres matar si no me meto contigo? Y aquella víbora enfurecida le respondió: porque brillas. La naturaleza del cristiano es brillar, pero brillar por las virtudes que Dios le concedió y ponerlas al servicio y para la gloria de Dios y del prójimo. No se hizo una ciudad para ser puesta debajo de la tierra, sino que se construye en lo alto, en una colina. No se enciende una vela para meterla debajo de la cama del celemín, sino para ponerla en el candelero. Brille así sus obras ante este mundo lleno de tinieblas, dice el Señor. Pero la motivación de ese brillo, de esa notoriedad, no debe ser jamás la gloria de nosotros, sino la gloria de Dios. Y sepamos que no se nos olvide que el Evangelio hoy lo está enseñando. Cuanto más noten tus talentos, tus cualidades, más envidia te van a tener y más palo te van a dar. Pero no estás solo, porque Dios nos asiste, Dios nos socorre. Por eso el Salmo responsorial en estas lecturas fuertes de hoy nos ha puesto esta frase en los labios: el Señor es quien me ayuda, Él es el que me mantiene vivo. Por eso ofreceré con agrado un sacrificio y te voy a agradecer por siempre, Señor. La vida tantas veces es de discusiones, de pleitos y discordias, porque cada cabeza es un mundo. Pero sí, desgraciadamente, la mayoría de los hombres coincidimos por el egoísmo, por la ambición, por la soberbia, en tener más poder, en tener más influencias, más dinero. Nos gusta ser el ladrillo primero de la pirámide. Nos gusta ser siempre el coordinador, el presidente.
el animador, y con todos los eufemismos que le querramos poner en esta época contemporánea, desgraciadamente la mayoría de las motivaciones es estar por encima de los demás para que me vean la cara, para que me sirvan. Esto es esencialmente anticristiano. Cada vez que considero esta ambición del corazón humano me viene a mi mente la escena del Jueves Santo, de aquel que sin dejar de ser Dios, que se encarnó en la plenitud de los tiempos en el corazón de María la Virgen, se anonadó a sí mismo. No nació en los palacios, no estuvo en los pasillos de los romanos de su tiempo, poderosos de este mundo. Se encarnó y caminó junto a su pueblo, enseñando con autoridad sincera. Aquí hago un paréntesis. No es lo mismo poder que liderazgo. Una persona puede tener poder pero carecer de liderazgo. Y no lo va a tener cuando no sea servicial. Puede tener muchos títulos, muchos nombramientos, pero si no tiene la gracia que le asiste, sucumbirá y fracasará. Cuando las cosas vienen de Dios, inmediatamente les concede la gracia para poder perseverar, para poder hacer las cosas bien para gloria de su nombre. Cuando se carece de la gracia y se ha alcanzado puestos relevantes y poderosos, la caída es estrepituosa y el escándalo tremendo. Los desaciertos pavorosos y vergonzosos. Cuánta falta nos hace poner siempre como asidero, como piedra fundamental, el servicio a los demás. Así como el evangelio de hoy en esta parábola, el Señor toma a un niño y lo pone en el centro y dice: hay que ser como este niño para entrar al reino de los cielos. Un niño no te va a poder pagar los favores que le haces. Un niño es inocente, un niño no tiene peso ante la sociedad, no tiene poder de decisión. Hoy en día, preguntémonos, ¿qué entendemos los cristianos por ser los primeros? ¿Será que solamente nos quedamos en meros discursos y palabras bonitas, diciendo que soy humilde, que soy servicial, cuando realmente soy un demonio lleno de soberbia y arrogancia? Quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos, nos ha dicho el Señor. Cambio radical en los conceptos base que había inspirado la sociología profana y religiosa de la época. Portémonos bien, pidámosle al Señor que nos dé nobles sentimientos. Hagamos lo que tenemos que hacer y de esta manera le vamos a dar gloria a su nombre. Tratemos de evitar esa ansia de notoriedad que nos mata. Y vean que es tan real que hoy, por ejemplo, en esta época de la globalización de la internet, ¿cuántos estamos pendientes de los likes, de los me gusta que nos ponen? ¿Cuántos estamos pendientes de los aplausos, de las medallas que nos pueden poner y los reconocimientos que el mundo nos puede dar? Y se nos olvida que somos polvo y ceniza. Miren lo que está pasando en el mundo, en Nicaragua, la pandemia terrible que de la noche a la mañana nos está matando. ¿Dónde quedan esos deseos de notoriedad, de poder?
en una tumba. Lo que no puede quedar en una tumba es un corazón servicial, humilde, un corazón que da gloria a Dios, entregando su vida en el desgaste continuo de la felicidad y de la salvación del mundo. El mundo hoy sigue persiguiendo a los verdaderos discípulos de Jesús. Sin embargo, Dios protege maravillosamente a los que se esfuerzan de seguir el camino de la cruz. En una ocasión recuerdo que en una reunión de varios líderes, donde se confesaban cristianos, valoraban sus éxitos según los reconocimientos de la prensa mundial. Y uno de ellos decía, estamos bien, porque la prensa habla y nos elogia y nos alaba. Estamos bien. Y uno que sabía perfectamente la enseñanza del Evangelio de hoy levantó la mano y dijo lo siguiente: me parece que usted está equivocado, porque la medida que nos va a dar la verdad respecto al discipulado cristiano no son los aplausos y la farándula de este mundo, sino todo lo contrario. Porque significa que estamos nosotros cayendo en el coqueteo y el filisteo con los enemigos de Cristo. Cuanto más se nos persiga y más palos se nos dé, más cerca estaremos de ser obedientes y fieles al seguimiento de Jesucristo. No puede ser el discípulo más que su maestro. Permítanme terminar esta enseñanza que me cuesta en lo personal discernir, y pido humildemente a mi Madre María que me lo haga entender, que me quite esta mente embotada como la de los discípulos y que ruegue al Divino Espíritu que venga en mi auxilio para poder entregarme como ella sin pretender nada al plan de salvación de Dios. Y tomo las palabras prestadas nada menos que de Juan de Ávila para decir lo siguiente: venimos al Calvario para buscar ser curados. Y resulta que aquí se nos parte de dolor el corazón. Venimos a misa, donde es la renovación de lo que ocurrió en la cima del Calvario, para resolver los problemas de la vida. Y resulta que nos enloquecemos con la locura del amor sabio de Dios. Que nos dé el Espíritu la capacidad de entender y de discernir que estamos llamados a hacer siempre el bien, y que cuanto más bien hagamos, más desprecio recibiremos en este mundo. Que nos haga entender la fuerza de lo alto, que la importancia en este mundo es pasajera y fugaz, y que lo único que permanece para siempre es el auténtico servicio que no espera nada a cambio aquí, sino allá en la gloria celestial.